Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Mauric. Soy extensionista de INTA. La verdad que no sé cómo presentar, porque podría decir que soy de la ex agencia de esquina, ya no existe, pero bueno, todo este trabajo lo arrancamos hace un par de años atrás. Gracias a Nadia, que nos convocó, somos un grupo de técnicos, tanto de la actividad pública como privada, y estuvimos trabajando en este tema tan importante que, bueno, hoy vengo a explicarle por qué consideramos que es un aliado en la gestión de los montes. Ahí está. Bueno, primero, antes que nada, para contextualizar un poco, antes de entrar de lleno en los chats, quería empezar con esta pregunta, que es ¿qué entendemos por fenología, ¿no? Porque por ahí se habla mucho y no sé si todo el mundo lo tiene muy en claro. La fenología no es más que el calendario biológico de las plantas, ¿no? Es lo que es el estudio que nos permite ver cómo la planta tiene ciclos biológicos que se van repitiendo anualmente y cómo están estrechamente relacionados con el clima. Por eso es un indicador por excelencia de la adaptación de un individuo al sitio, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo en esta figura, de manera resumida, es un ciclo fenológico para el hemisferio sur. Comenzamos viendo allá por fines de agosto un árbol desnudo, sin hojas, que a principios de septiembre comienza a hinchar las yemas para dar paso a la brotación. En conjunto, en estos meses van apareciendo los primeros primordios florales, se da la floración entre octubre y noviembre. Después de diciembre en adelante, más o menos hasta febrero, se va desarrollando el fruto. Con la apertura de los ruesnos tenemos lo que es la maduración fisiológica, y ya después, entrando en mayo y junio, con la senescencia foliar, volvemos a cerrar el ciclo y a entrar de nuevo en un estado de dormición o latencia. Entonces, bueno, hoy lo que nos convoca es la fase fenológica, o sea, de todas esas fases que vimos recién por las que atraviesa el árbol durante su ciclo anual. Nos vamos a centrar en la fase de floración y vamos a ver que el pecán tiene características reproductivas que son muy importantes. En primera instancia, es un árbol monoico, que significa que tiene flores femeninas separadas de las flores masculinas dentro de un mismo árbol, ¿sí? Son flores que se producen ambas de yemas compuestas y que se producen dentro de lo que son los brotes del año. Y por otro lado, tenemos que presenta una condición biológica que es muy particular, que es la dicogamia. La dicogamia es una condición en la que la liberación del polen por parte de las flores masculinas no coincide o no sincroniza totalmente con la receptividad del estigma en la floración femenina, ¿sí? La dicogamia es una condición genética del árbol. No es ni una falla ni nada de eso, sino que es más bien una estrategia evolutiva que tiene la especie para escapar a la autopolinización y forjar la alogamia o la polinización cruzada, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Dentro de lo que es esta condición de dicogamia, entonces nos encontramos con dos tipos. De tipo 1, protandria, que son aquellas variedades que tienen la liberación de polen que antecede a la receptividad del estigma, y las de tipo 2 o protoginia, que tienen el proceso inverso, tienen primero la receptividad del estigma y después la liberación de polen. Y dentro de lo que es la dicogamia,
podemos encontrar que se puede dar de forma completa, o sea que no hay ningún tipo de solapamiento entre las dos floraciones, o puede ser incompleta, que haya algún grado de sincronía o encuentro. Dentro de la fase fenológica, y esta parte es muy importante para entender para el tema de la confección de los chats, hay 4 eventos dentro de esta fase, ¿no? Que no hacen más que indicarme el inicio y el fin de cada floración, ¿no? Tenemos las dos primeras, son inicio y fin de liberación de polen, que me representan la floración masculina, y la tercera y la cuarta son inicio y fin de receptividad de estigmas, que me dan la floración femenina. Para que haya un encuentro entre ambas, aparece un proceso físico de transferencia, ¿sí? que es la polinización. Y vamos a ver que este proceso de transferencia está afectado por varios factores. Yo los integré de dos maneras, como factores de diagramación, que son aquellos factores en los que nosotros podemos intervenir, y los factores climáticos, que bueno, en cierta forma no los podemos modificar, pero podemos monitorearlos y tenerlos presentes. Con respecto a los factores de diagramación, la primera y la más, yo diría que es una de las más importantes, que es lo que nos daría el éxito reproductivo, es cómo combinamos nuestras variedades para poder tener esa polinización cruzada, ¿no? Tenemos que tener una buena combinación de tipos 1 o protámbrios y tipo 2 protoginios para que esta polinización pueda verse llevada a cabo. Con respecto a la relación y la proporción, la proporción que tenemos que tener en cuenta con respecto a los polinizadores está en torno de un 20 y un 25%. Y no solamente tener en cuenta que por más que yo tenga una variedad principal y encuentre un polinizador que sea el indicado, que con eso ya basta, ¿no? Necesito tener varios polinizadores para que ante cualquier variación climática no me quede fuera de la polinización. Otro punto a tener en cuenta es la distancia que tiene que tener los polinizadores con respecto a los cultivares principales, que no debería estar más allá de los 45 metros de la variedad polinizadora. Así que bueno, en un marco de plantación de 10x10 o 12x12, digamos, no debería ir más allá de dos o tres filas con respecto a la distancia del polinizador. Y otro dato que es muy importante es el tema del viento y los vientos predominantes. La polinización en el pecan es exclusivamente anemófila. No hay forma, o sea, el único vector que tenemos para nuestra polinización es el viento. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar nuestro monte, tenemos que tener muy en cuenta de dónde provienen los vientos en el momento de la floración. Por darles un ejemplo, en la zona, bueno, generalmente son vientos que soplan de norte a sur, entonces las polinizadoras deberían estar ubicadas de tal manera que el viento norte pueda arrastrar al resto de la población el polen, ¿no? Y con respecto, bueno, sí, a los factores climáticos, los que no, digamos, podemos manejar el viento, sobre todo el tema de la intensidad. Lo ideal sería para la polinización tener una brisa suave, ¿no? Sabemos que por ahí en épocas de lluvia y de tormenta, este es un factor climático bastante crítico. Después, obviamente, la temperaturas elevadas,
pueden provocar deshidratación del polen o deshidratación de la parte del estigma, de la flor femenina. Lo mismo pasa con la humedad y con la lluvia, ¿sí? Son todos factores que por ahí juegan un poco en contra en el momento de la polinización. Además de estos factores que les nombré recientemente, el clima juega un rol en la floración también de forma más intrínseca, ¿no? Porque el proceso de floración no ocurre de forma espontánea o de forma aislada. Está gobernada, ¿sí?, por ciertos parámetros climáticos. Y uno de los más importantes, si no es el más importante, es la temperatura, que es el principal motor del ciclo biológico anual de la planta. Y actúa a través de dos mecanismos claves: la acumulación de las horas de frío y después el calor necesario para el crecimiento. Para poder medir estos requerimientos existen varios modelos fenológicos. Nosotros nos guiamos generalmente de los modelos secuenciales. Se denominan secuenciales porque sí o sí son etapas que deben ocurrir una detrás de otra, ¿sí?, sin consideración. La primera etapa es la etapa de dormancia o endodormancia, que es la etapa en donde la planta acumula horas de frío para poder romper la latencia de las yemas y poder brotar. Se estima que el pecan requiere entre 400 y 1000 horas con temperaturas por debajo de 7,2 grados, ¿sí?, para poder asegurar la brotación. Esa cantidad de horas depende, bueno, de cada variedad, ¿no? Y la segunda etapa, que es la etapa de forzada o ecodormancia, que una vez que el árbol satisfizo sus necesidades o sus requerimientos en horas de frío, comienza a acumular calor. Y se estima que el pecan requiere entre 1300 y 1700 horas, grados días, en base a 10 grados. O sea que empieza a sumar por encima de los 10 grados desde la hinchazón de las yemas hasta la madurez del fruto, ¿sí? Si bien ambas etapas son muy importantes para la floración en el pecan, vamos a ver que si el frío se comporta como la llave interruptora que desbloquea el árbol, lo que da la marcha en la floración es el calor o la suma de grados libres. Una consideración importante para que tengan en cuenta la importancia de este tema es que el árbol no entiende de fechas calendarias, ¿sí? Lo que le importa al árbol es la suma de temperaturas. Al árbol no entiende que sea 5 de septiembre o que sea 15 de octubre. Lo que está movilizando su floración son las temperaturas. Si yo tuve un invierno que es corto y en la primavera enseguida empiezo a tener temperaturas elevadas, la floración seguramente se va a adelantar con respecto a la fecha promedio de floración para la zona. Ahora, si yo tengo un invierno que se extiende, que tiene temperaturas más cálidas y el comienzo de la primavera es más bien fresco, ahí seguramente mi floración se va a ir retrasando con respecto a las fechas promedio. Les traigo un ejemplo de char de floración para que vean más o menos cómo se manejan. Yo no sé si se ven bien. Acá vale, me parece. De este lado se ve mejor, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de un establecimiento en Esquina de este año. Es una plantación que tiene entre 16 y 17 años. Vemos a la izquierda que contamos con 6 variedades, que son las que actualmente estamos monitoreando. Las 4 primeras son protandras y las últimas 2 son protoginias.
Con las barras celestes estamos indicando la liberación de polen y con las barras rosas estamos indicando la receptividad del estigma. Ustedes pueden ver que arrancamos temprano, allá por el 3 de octubre, y nos avanzamos hasta más o menos el 5 de noviembre. Acá abajo, justamente este año, sucedió lo que les estaba comentando antes con las últimas dos variedades, que es Sumner y Kernodle, que tuvieron dicogamia completa, o sea, no tuvieron punto de encuentro, no tuvieron sincronización entre las floraciones, no así el resto. Pero fíjense, por ejemplo, si yo tengo como variedad principal desirable, el rango de floración de receptividad de estigma aparece a partir del 16 de octubre y tengo varias variedades que en ese momento están liberando polen. Y después la última fase de receptividad del estigma de esa variedad estaría cubierta por las últimas dos, que son protoginias, que liberan polen al finalizar su ciclo. Entonces, lo que vemos en este ejemplo es que tenemos un pool de polen, una nube de polen liberándose desde el 3 de octubre hasta el 5 de noviembre, que nos estaría garantizando de alguna manera que todos los estigmas que están receptivos puedan recibir polen, ¿no? Y un gran pool para la polinización cruzada. Ahora bien, ¿cómo podemos generar este gráfico que yo les mostré recién y que es el trabajo que nosotros venimos haciendo con este grupo? Nos guiamos por un protocolo de monitoreo del ingeniero Enrique Fruso. Lo primero que hacemos es, de nuestro monte, seleccionamos una variedad que sea representativa. Cuando digo representativo me refiero a que no sea ni el mejor árbol ni el peor árbol, sino un árbol promedio con respecto a la plantación. Y seleccionamos entre uno o dos árboles más de la misma variedad que nos sirvan como repeticiones, ¿no? En el caso de tener alguna duda con el árbol seleccionado principal, pueda hacer, digamos, como una consulta entre los otros árboles. Lo que hacemos es seleccionar 4 ramas que sean del año en 4 puntos cardinales. Una en el oeste, en el norte, otra en el este y otra en el sur, cosa de que los datos que nosotros vayamos viendo sean representativos de todo el árbol. Y después de eso, lo que vamos a hacer es, en cada una de esas ramas, monitorear esos 4 eventos fenológicos que les conté hoy, que son inicio y fin de liberación de polen, inicio y fin de receptividad del estigma, que son, digamos, las fechas que nos van a ir marcando las barras de nuestro gráfico. Y una consideración muy importante es el tema de la frecuencia en el monitoreo. Depende bastante de cuán entrenado estemos, digamos, para hacerlo, pero lo ideal sería hacerlo entre 2 o 3 veces por semana. Cuanto más visitas podamos hacer, cuanto más frecuente sea el monitoreo, vamos a estar disminuyendo el error en las observaciones y también vamos a estar disminuyendo el riesgo de saltarnos una fase, ¿no? Yo acá les traigo en un ejemplo más gráfico, como para que se entienda cómo ir confeccionándolo. Arrancamos con la primera fase, que es inicio de liberación de polen. Esto es un caso de este año, ¿no? Del mismo chat que les mostré anteriormente. El cultivar es Kefir. Vemos que allá por el inicio de septiembre arrancamos con el desarrollo de las hojas. Tenemos unos primordios bien incipientes de amentos que con el transcurso del tiempo se van desarrollando
Y ya a inicios de octubre nos encontramos con el lamento en estas condiciones, ¿no? Pasamos de un verde bien brillante a un verde más amarillento. En esa tiene una textura como más laxa, y si lo sacudimos sobre una superficie oscura, como se ve en la imagen, vamos a ver cuando está liberando polen. En ese momento nosotros tomamos y marcamos la fecha, el 3 de octubre en este caso sería como inicio de liberación de polen. Un dato importante, que lo hacemos por protocolo, es que si 3 de las 4 ramas que nosotros estamos monitoreando están en ese estado que están viendo en la figura, esa es la fecha que nosotros marcamos como inicio de liberación de polen. Para la parte de fin de liberación de polen, bueno, obviamente es la floración, los amentos siguen su desarrollo, vamos viendo que ese color ya entre verde amarillento se va tornando un poco más opaco, más marroncito. Llegamos a la fecha, en este caso del 13 de octubre, con amentos que ya están totalmente necrosados. Cuando nosotros visualizamos 2 de las 4 ramas en este estado, marcamos la fecha como fin de liberación de polen. Entonces, lo que estamos viendo que del 3 al 13 de octubre tenemos una ventana, o tuvimos una ventana de 10 días en liberación de polen. Ahí está. Con respecto a la receptividad del estigma, vemos que por allá a fines de septiembre el cultivar Kefir empieza a desarrollar sus flores, en ese momento son muy pequeñitas, y ya para los primeros días de octubre, cuando vemos en la floración que los sépalos, que son estas pequeñas brácteas que rodean a la flor, están en un ángulo o igual o mayor a 45 grados con respecto al eje de la flor, otro dato para tener en cuenta es que la superficie está brillosa y la consistencia es pegajosa, o sea, uno ve una superficie que está como turgente. En ese momento la flor femenina se encuentra receptiva, ¿sí?, para recibir el polen. Cuando 3 de estas ramas se encuentran en este estado que nosotros estamos viendo en la foto, chequeamos la fecha como inicio de receptividad del estigma. Y el último evento en la floración es el fin de la receptividad del estigma. Obviamente la floración se sigue desarrollando, ya ese color bien brillante y turgente que veíamos cuando iniciaba se va apagando. Ustedes van viendo en las fotos que el estigma se torna un poco más amarronado, y cuando llegamos a ver en la superficie del estigma puntitos negros o necrosados del tejido, significa que ese estigma ya no está más receptivo, ¿sí? El polen que ya no llegó hasta ese momento ya no tiene más sentido. En ese momento chequeamos la fecha como fin de receptividad del estigma. Entonces estamos viendo que del 6 al 16 de octubre también tuvimos una ventana de 10 días con el estigma receptivo. Parece todo muy complicado y tampoco se da así tan sincrónicamente como se los conté. Esto se va dando en forma aleatoria y se van dando todas las etapas en forma conjunta. Entonces nosotros usamos para el campo, como registro, este tipo de tablas. A la izquierda ustedes van a ver que ahí identificamos a los individuos con el nombre de la y con una ubicación. En el caso mío, bueno, el productor tiene una matriz de letras y números para encontrar bien el individuo. Bueno, la primer columna que está pintada en verde es brotación, que no es el tema que estamos tratando, y del amarillo en adelante las 4 columnas siguientes son para floración. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el campo? Ustedes van a ver que cada evento está dividido en 4 columnas, que son las ramas que seleccionamos. Entonces, cuando nosotros vamos al campo a monitorear,
vamos monitoreando rama por rama y vamos anotando con una cruz en cada casillero cuando nosotros vemos que ese evento se cumplió, ¿sí? Porque no es que vamos a ir un día y nos vamos a encontrar que las 4 ramas están, por ejemplo, en inicio de liberación de polen, ¿sí? Se va dando en forma secuenciada. Entonces nosotros vamos anotando, vamos haciendo una crucecita en cada rama que comenzó el evento. Cuando vemos que 3 de las 4 ramas cumplieron con ese evento, entonces sí, en la columna blanca que dice fecha, anotamos la fecha y esa sería nuestra fecha de, por ejemplo, inicio de liberación de polen, ¿sí? Parece complejo, pero en realidad es una cuestión práctica y de agarrarle la mano. Entonces, bien, ¿qué nos llevamos de todo esto que les acabo de contar? Que el char de floración tiene que ser tomado como la brújula, ¿sí?, para el productor, algo que nos marque el norte. Primero, como una herramienta de planificación, mirando hacia el futuro, desde elegir correctamente nuestras variedades, cómo combinarlas según sus tipos de floración, y esto nos va, y cómo organizarlas en el espacio, y esto nos va a dar un diseño de monte más eficiente. Y como herramienta de diagnóstico, o sea, mirando el pasado, va a funcionar como si fuera la caja negra de un avión, ¿no? Ahí, si la cosecha falla, el char nos puede estar dando alguna respuesta técnica. O sea, ¿qué pasó? ¿Fue falta de sincronización entre especies? ¿Fue el clima? ¿Fue un bache de polen? ¿Sí? Con todos estos datos que nos va dando el char, dejamos de adivinar y podemos empezar a corregir estos errores. Además del char de floración, por la influencia que tiene el clima en la floración, como les mencioné hoy, lo esencial es tener un registro de temperaturas para que yo pueda cruzar mi char de floración con las temperaturas del año, ¿sí? Porque esto nos va a permitir pasar de una observación a una predicción. El char es la foto de un año y lo que me va moviendo las fechas es el clima. Les dejo ahí como dato para el que no tenga posibilidades, digamos, de hacer un registro. El INTA tiene un sistema de información y gestión agrometeorológica a nivel del país. La dirección es siga.inta.gov.ar. Ustedes pueden entrar, despliegan este mapita y entran en la estación más cercana. Para terminar, como conclusión, les dejo que el char de floración entonces transforma todas nuestras observaciones visuales en datos técnicos que nos sirven para tomar las mejores decisiones en el manejo y garantizar que toda la inversión que nosotros estamos haciendo en el monte se traduzca en más kilos de nueces. Muchas gracias.